A veces, para entender la historia de verdad, no hay que mirar los libros. Hay que mirar el paisaje. Porque es que en las colinas, en los ríos, en las propias rocas, se esconden unas historias alucinantes sobre el tiempo profundo y, claro, sobre nuestra propia historia. Bueno, pues vamos a sumergirnos de lleno en un auténtico misterio geológico en la costa de Málaga. Y el misterio arranca justo aquí, con una pregunta que de primeras parece no tener ningún sentido. ¿Cómo es posible que un antiguo puerto fenicio, un lugar que bullía de barcos y de comercio, esté hoy a kilómetros y kilómetros de la costa, rodeado de campos de cultivo? Para que nos hagamos una idea de la magnitud del cambio, fijaos en esto. Allá por el 740 a.C., Toscanos era un puerto súper activo, metido dentro de una bahía enorme. Los barcos fenicios, pues, entraban y salían sin problema. Hoy es un yacimiento arqueológico tierra adentro. El mar ha desaparecido por completo de su vista. Pero, ¿cómo ha podido pasar algo así? Aquí es donde empieza nuestra investigación. Vamos a desentrañar el misterio de la costa de Vélez Málaga, un sitio donde el paisaje ha cambiado de una forma tan radical que ha llegado a reescribir su propia geografía. Y a primera vista es sorprendente, porque el cambio más bestia, el que dejó a Toscanos sin mar, no es algo que ocurriera a lo largo de milenios. No. Sucedió increíblemente rápido, en apenas unos pocos siglos. Es como si el río Vélez de repente se hubiera puesto a correr. Y es que aquí está la clave de todo. La respuesta no está en la geología de hace millones de años, sino en la historia reciente. El delta del río Vélez, toda esa tierra nueva que vemos hoy, se formó a una velocidad de vértigo, empujando la costa varios kilómetros mar adentro. Ahora, lo que es de verdad interesante en esta cronología es ver cómo se conectan los puntos. A ver, durante siglos, desde la época de los fenicios, la bahía se mantuvo más o menos estable. Pero a finales del siglo XV algo cambia de golpe. Empieza una deforestación masiva y en muy poco tiempo la bahía se llena, se colmata por completo de sedimentos. ¿Y cuál fue el detonante de todo esto? Pues la historia humana, claro. Tras el fin del período nazarí, la deforestación y las nuevas formas de cultivar la tierra provocaron una erosión brutal en toda la cuenca del río. Toneladas y toneladas de tierra fueron arrastradas río abajo, rellenando la antigua bahía y creando una línea de costa completamente nueva en solo unos cientos de años. Una locura. Pero la historia no termina aquí, porque ese delta es solo la capa más reciente. Debajo, oculta en las colinas, hay una historia mucho más antigua. Una playa congelada en el tiempo, convertida en piedra, que nos habla de un mundo que no tenía nada que ver con este. Ahora vamos a cambiar de escala de tiempo. Damos un salto hacia atrás, pero no de siglos, no, de millones de años. Bienvenidos al Plioceno. En esta época, el nivel del mar estaba mucho más alto. La costa se metía tierra adentro, en lo que hoy son colinas. Y esa antigua línea de playa no desapareció sin más, sino que se fosilizó, se convirtió en roca, y hoy la encontramos muy por encima de la costa actual. Es literalmente una playa en la montaña. Vale, y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pruebas dejó este mar tan antiguo? O sea, ¿cómo sabemos que estuvo ahí? Pues la respuesta es tan abundante que se puede ver a simple vista por toda la zona. Fósiles de vieiras, millones de ellas. ¿Y por qué tantas? Pues por una especie de tormenta perfecta. El clima del Plioceno era más cálido, perfecto para la vida marina. Las vieiras vivían de maravilla en esos fondos arenosos, y sus conchas, que son muy duras y robustas, tenían muchas papeletas para fosilizar. Y para rematar, el oleaje las iba juntando, concentrándolas en depósitos masivos. Con el paso del tiempo, todos esos millones de trocitos de conchas se fueron cementando y se convirtieron en un tipo de roca súper especial, la calcarenita, que en el fondo no es más que una arenisca hecha de vida marina fosilizada. Es una roca que, literalmente, te cuenta la historia de un mar que ya no existe. Y esta roca, que se ve muy bien en sitios como el Peñón de Almayate, no fue solo una pista para los geólogos, fue un recurso valiosísimo. Se convirtió ni más ni menos que en la cantera de la historia de la región. Y aquí es donde la conexión se vuelve alucinante. Pensemos un momento en el viaje de esta roca. Se formó en un mar antiguo hace millones de años. Mucho después la extrajeron los fenicios para sus factorías, luego los romanos para sus ciudades. Y finalmente, en el siglo XVIII, se usó para levantar el corazón de la mismísima Catedral de Málaga. 3 civilizaciones, una sola piedra. Es increíble. Pero es que podemos ir todavía más profundo. Debajo del delta moderno y de la costa del Plioceno, hay una base, un zócalo geológico que es el cimiento de toda la región. Y su historia es la más antigua de todas. Ahora el salto en el tiempo es
inmenso. Estamos hablando de hace 440 millones de años, muchísimo antes de los dinosaurios, cuando la vida apenas estaba empezando a conquistar la tierra firme. A esta base se la conoce como el complejo Maláguide. Son las rocas más antiguas de toda la zona. Se formaron como lodos y arcillas en el fondo de un océano primitivo, allá por el período silúrico, y luego fueron transformadas por una presión y una temperatura brutales. El proceso fue algo épico, como una obra de teatro en 2 actos. En el primero, una colisión de continentes, la llamada orogenia hercínica, comprimió esos lodos marinos hasta convertirlos en roca metamórfica. Millones de años después, llegó el segundo acto, la orogenia alpina, una nueva colisión que plegó y apiló todas estas rocas para levantar la cordillera bética que vemos hoy. Y ahora vamos a atar todos los cabos. Vamos a ver cómo 440 millones de años de cambios geológicos han escrito directamente la historia humana en esta pequeña franja de la costa. Porque al final de eso va todo esto. El paisaje es una historia, y cada una de sus capas tiene su propio capítulo. Desde la presión de océanos que ya no existen, hasta el camino que decide tomar un río en la actualidad. Esta tabla lo resume a la perfección. El complejo Maláguide creó las colinas que sirvieron de lugar estratégico para los asentamientos. La calcerenita del Plioceno dio la piedra para construir una catedral. Y el delta del Holoceno, aunque se tragó el puerto fenicio, creó una tierra agrícola increíblemente fértil. Así que el punto clave, la idea fundamental, es esta. La ubicación de un puerto perdido, la piedra de una catedral y los campos de cultivo de hoy no son cosas aisladas. Están íntimamente conectadas por una historia geológica que abarca millones de años. Cada cosa es consecuencia directa de la anterior. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La próxima vez que miremos un paisaje, sea una colina, una cantera o la desembocadura de un río, a lo mejor vale la pena hacerse la pregunta: ¿qué historias hay aquí escondidas esperando a que alguien las lea?